doy el botón de grabar y así tenemos grabado después. Voy a hacer una pequeña introducción. Este es nuestro último encuentro virtual de este año, como estaba hablando antes. Es un placer teneros aquí como invitada. Tenemos a Lucía Chilibroste, que ya voy a dejar que se presente para todos nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca del ballet Cascanueces, que es un ballet que se conoce en todo el mundo, muy conocido, especialmente en estas fechas navideñas, y me pareció muy interesante hablar acerca de este ballet, ya que estamos en estas fechas tan especiales y así podemos aprender un poco más, más profundamente acerca de la historia de este ballet, ¿no? Entonces, yo voy a pasar la palabra a Lucía ahora para que se pueda presentar y dar inicio a nuestro último encuentro virtual. Y como siempre, este es un encuentro interactivo, entonces podéis escribir ahí en el chat y vamos haciendo preguntas así más al final y hablando acerca de nuestras dudas, nuestros puntos de vista y espero que disfrutéis de corazón. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lucía Chilibroste, soy profesora de Historia, tengo una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la República de Uruguay, yo soy de Uruguay. Hace, ya no sé, 10, 15 años que me dedico a la historia de la danza, desde el lado de la investigación, del estudio, de conocer más eso. Trabajo, bueno, en Uruguay, trabajé cuando Julio Boca fue el director de la compañía, él me convocó para ayudarlo a más o menos a lo que hago un poco ahora, que los públicos entiendan qué es lo que están viendo. Acá él vino como con una nueva propuesta de reactivar el ballet, y él decía que mucha gente llegaba por fenómeno, porque Julio Boca era un fenómeno y llegaba por eso, pero que él quería como que esa gente quedara cautiva y después volviese, no por él, sino porque le gustaba realmente el ballet. Entonces, bueno, para mí eso yo lo compartía, era que si uno entiende muchas cosas, el placer es mayor. Entonces, bueno, ahí trabajé con el ballet durante muchos años, hasta el año pasado escribía los contenidos históricos de los programas, soy la autora de la biografía de la principal bailarina uruguaya que se llama María Richetto, que ganó un Benoit de la danza. Ella fue solista de la ABT durante muchos años, y bueno, nada, lo más importante o lo que más me siento orgullosa es que me encanta como divulgar el ballet, porque a veces pienso que el mundo del ballet es como una pequeña burbuja, como que la gente que está dentro de acá sabe todo, entiende, pero cuando uno llega de afuera no entiende mucho y tampoco es tan amigable lo que el teatro le ofrece para que esa persona se sienta como más cautivada. Los programas, por lo menos en Uruguay, son mínimos, el argumento y más o menos así contado, no hay como toda una cosa que a uno lo ponga en contexto para entender eso. Yo siempre pienso que es como cuando uno viaja a un país y ve una cantidad de cosas que le fascinan, pero no sabe nada, ni de dónde viene eso, ni qué es, y uno siente, ay, mira, estoy mirando ese cuadro, pensar que si yo supiera quién lo pintó, en qué contexto, qué le pasaba, por qué estaba, yo qué sé, uno diría, lo disfrutaría mucho más, o vería más en ese cuadro. Y en el ballet pasa lo mismo, vamos, vemos, nos encanta, pero para mí falta todo eso. Entonces me encanta ser como esa guía turística del mundo del ballet, como para ponernos en contexto. Y hoy, bueno, la idea es ser la guía turística del Cascanueces, tipo, los agarro y nos vamos a ver el Cascanueces, enfocándonos más, bueno, en el surgimiento, en esa parte de cuando se crea la obra. Si querés empiezo, Andresa, y ustedes me van, si quieren, poniendo preguntas ahí, o si quieren hacemos al final, eso como ustedes funcionen más. Yo veo como una organización de la clase, en la cual la idea es como dividirla en tres grandes partes, que una primera parte es como, bueno, el contexto, en qué momento histórico surge eso, esta obra, que cómo también la obra responde a ese contexto histórico. Después ver esos personajes o elementos que son claves a la hora de crear cualquier ballet, y por supuesto el Cascanueces, el compositor, el libreto, el coreógrafo, todas las cosas que se van agregando, y después terminar con el estreno. Bueno, cuando se estrena la obra, cómo fue recibida esta obra, qué repercusiones tuvo, qué cosas sí, qué cosas no. Esa es como la idea del guión, de ir armando la clase. Una cosa fundamental que no les dije es que les agradezco inmensamente que un domingo, ustedes acá al sur, plena tarde, estén conectados para esto. Nada, pero muchas gracias. ¿Por acá vamos bien? ¿Sí? ¿Le doy el ok? Sí, sí, Perfecto.
Bueno, dale, voy nomás. Pensemos entonces, primero que nada, que el Cascanueces se estrena en 1892 en la Rusia de los teatros imperiales, una Rusia con una gran tradición de grandes ballets, donde tenían un gran maestro que en su momento era el maestro y el coreógrafo, hoy están como separadas esos roles en las compañías, generalmente están los maestros y están los coreógrafos. En aquel momento era como lo mismo, que es Marius Petipa, un coreógrafo, maestro francés, que llegó a Rusia por un contrato de un año de bailarín y se quedó para toda su vida. Entonces, en ese momento en el cual el ballet está en su principal momento, quizás como de esplendor de la compañía, se crea el ballet. Y el ballet se estrena en 1892, 2 años después del estreno de La Bella Durmiente. En 1890 se estrena La Bella Durmiente, en 1892 el Cascanueces. Y es importante esto de La Bella Durmiente porque es un ballet que fue un gran éxito. Fue un gran éxito en el cual participaron a su vez 3 personajes que fueron claves, que fue Marius Petipa, el coreógrafo, Tchaikovsky, el compositor, y Besolovsky, que era el director de los teatros imperiales, que fue como el cerebro de la obra, quien tuvo la idea, quien pensó el argumento, quien escribió el libreto y quien estuvo atrás de todo eso. Y como había sido un éxito tan grande, La Bella Durmiente, se decidió, como que en el mismo equipo, hacer el Cascanueces. Acá Uruguay es un país muy futbolero y siempre hay como un dicho que dice, equipo que gana no se cambia. Entonces la idea era, ya que este equipo había sido tan éxito con La Bella, vamos con el mismo equipo para hacer una nueva obra que va a ser el Cascanueces. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esa Rusia de 1890, en esa Rusia que pensemos que estamos casi unos 20 años antes de que se dé el Domingo Sangriento, y estábamos a unos años del estallido de la Revolución Rusa? No estamos muy cerca en el tiempo, pero vamos a ver cómo también el ballet siempre vive como toda esa situación. Rusia había a 1881 una gran cantidad de reformas, una cantidad de reformas a los teatros imperiales que habían surgido a partir de que habían asesinado al zar Alejandro II, queda su hijo en el trono, Alejandro III, y este Alejandro III, a diferencia de su padre, que su padre había sido como un gobernante muy pro-occidental, había terminado con la servidumbre en Rusia. Recuerden que en Rusia hasta 1861 continuaba ese régimen que era como de semi-esclavitud, como la Edad Media de los feudos. Rusia seguía como con todo eso, y tras ese padre que había tenido esa visión tan occidentalizadora, el padre es asesinado, y cuando queda el hijo, en vez de continuar como con esa línea de su padre, se va para una línea completamente contraria. Tipo Michael Jackson, el moonwalking, se va para atrás y se hace todo un gran retroceso, y lo que va haciendo es, como al contrario, buscar rusificar Rusia. Esa Rusia que él decía que estaba cooptada por europeos, que se vestían como europeos, hablaban en francés, todo era francés, quería hacerlo ruso. Y una de las cosas donde toda esa europeización estaba como muy patente eran los teatros. La mayoría de los compositores eran franceses, la mayoría de los maestros, la mayoría de las obras, la mayoría de las historias que se contaban eran francesas. Entonces él quería terminar con todo eso. ¿Y qué es lo que hacen, o cuáles son las grandes reformas que van a comenzar a realizarse y que fue fundamental para esto? Una principal reforma que se instala en este momento, en 1882, es que se elimina el monopolio de los teatros imperiales. Los teatros imperiales, la dirección de los teatros imperiales, que estaba en San Petersburgo, era como un teatro, un centro que tenía el monopolio sobre los principales teatros de Rusia, lo que es hoy el Mariinsky, antes había sido el Bolshoi de San Petersburgo, el Bolshoi de Moscú, tenía varios teatros.
bajo su jurisdicción. Y todas las obras que ahí que se presentaban, ahí y en los demás teatros de Rusia, tenían que tener la autorización de ese teatro. Entonces estaba todo monopolizado sobre qué se podía hacer y qué no. Besolovsky, este personaje que yo digo que es clave, era el director de esa dirección de los teatros imperiales. O sea que era la persona que decía que sí y que no. Y cuando se elimina este monopolio, ¿qué significa? Que pueden venir espectáculos extranjeros, que pueden entrar obras extranjeras. Y uno dice, pero ¿cómo si este tipo que quería más rusificar Rusia permite entrada de extranjeros? Bueno, lo que pasaba era que, por ejemplo, en los compositores de los ballets había uno solo y generalmente era francés. Si ustedes miran los ballets de la primera época de Petipa, son todos de Drigo. Si miran la segunda época de Petipa, Valladera, Don Quijote, son todos de Minkus, porque había un compositor. Entonces todos los ballets tenían que ser compuestos por ese compositor. Y al terminar esto, pueden entrar diferentes compositores a ser parte. Diferentes coreógrafos, diferentes personas pueden entrar a la compañía. Y así es que pudo entonces Tchaikovsky entrar a hacer los ballets. Recordemos que Tchaikovsky había hecho primero aquel lago de los cisnes, que había sido un fracaso, que había quedado como, bueno, bailándose en Moscú, pero sin ningún éxito. En 1890 hace ella, que es un gran éxito, y ahora van por esta segunda obra. Entonces, bueno, estas reformas, además de, bueno, de terminar con ese monopolio, que fue como muy importante, también fue como la idea de darle mayor jerarquía al ballet. Se le aumenta el salario de los bailarines rusos, que en general era muy bajo, sobre todo en comparación con los extranjeros, que los extranjeros sí ganaban muchísimo. Sube el precio de las entradas de los ballets, intentan que en las producciones haya como un balance entre las obras occidentales y a las obras de carácter como más ruso. Se permite que lleguen otras compañías extranjeras, y eso va a hacer entonces que también más gente empiece a ir a ver el ballet. Y en esta llegada de nuevos espectáculos que empiezan a llegar a Rusia por todas estas reformas, empiezan a llegar una serie de espectáculos principalmente italianos llamados ballet ferris. Ustedes vieron tuvieron una charla de Excelsior, el ballet este italiano, que fue como un gran suceso. ¿Qué son los ballet ferris? Eran como una sucesión de espectáculos que a veces podían durar como hasta 6 horas, hay uno que era como el viaje al centro de la Tierra, que era como un show, que ni siquiera tenían como un hilo conductor, o no necesariamente tenían que tener un hilo conductor, pero era como la cuestión de ir mostrando acrobacias y proezas. Quizás uno lo podría comparar más a un circo, o más a un circo más del estilo del circo del pero es como que tiene de el espectáculo en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque esto realmente fueron un éxito. Estos tipos de espectáculos que eran liderados por italianos se convirtieron en un furor en Rusia. Y esto es clave, porque cuando después venga la idea de hacer La Bella Durmiente, uno puede, yo siempre digo, uno dice, ¿qué miércoles hace Caperucita Roja en la historia de La Bella Durmiente? ¿Qué miércoles hace el gato con botas en ese ballet? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si uno la mira objetivamente, nada, es como un bolazo, pero ¿cuál fue la idea? Como esta era el éxito del momento, como esto era lo que a la gente le gustaba, ver una cosa y otra y otra y otra y otra, lo que hizo este equipo ganador fue tomar esa moda, esos ballets, y llevarlos al ballet de los teatros imperiales y darle todo ese esplendor. Por eso también uno puede ver que dentro de la Bella hay como muchas historias, o muchos ballets uno detrás de otro, sobre todo en el último acto. Pájaro Azul, Gato con Botas, Pulgarcito, según las los cuentan. Que en el ballet el argumento es que, bueno, que esos son los invitados que llegan. Y este que fue como el gran ballet ferry. Y el Cascanueces es el otro personaje, porque todas esas danzas que van llegando, como también de cierta manera están, son partes de este contexto que es parte, que es lo que buscaba. Generalmente, como decía, estos espectáculos iban liderados por italianos, las italianas eran las que tenían como la mejor técnica, que manejaban las puntas con una gran proeza,
y le daban quizás más énfasis al espectáculo en sí que a la danza. Y eso también es algo que después lo vamos a ver un poco en el Cascanueces. Como mucha gente después critica la poca danza que hay, pero bueno, pero es parte de esto donde el espectáculo es quizás, no sé si más importante que la danza, pero es tan fundamental todo eso otro junto con lo que con lo que es de los teatros, que termina con el monopolio de los teatros imperiales, comienza a suceder todo un furor de lo que son bailarinas italianas. Más o menos desde 1885 y el estreno del Lago de los Cisnes, cuando Pierina Legnani hace sus famosos 32 fouettes, que es la última bailarina italiana de ese periodo, se da como ese furor de las italianas, que las bailarinas italianas eran como las preferidas del público, las que el público amaba, las que tenían la mejor técnica, las que tenían esas, insisto, puntas de hierro, esos grandes equilibrios, que hacían varios giros, y vamos a ver esto porque la primera hada de azúcar es también una bailarina italiana, porque es parte de estas preferidas. Una de las grandes cosas que hizo Petipa, las italianas ya habían sido como las preferidas antes. Después en un momento Petipa las empezó como a suspender para darle lugar a las rusas, después volvieron a ser como las estrellas, y después corta, ya a partir de 1894-95 empieza a darle los roles principales a las bailarinas rusas, que Sinskaya va a surgir como la gran prima bailarina absoluta, después Olga Preobrazhenska, pero esta era, acá estamos todavía en la era de las bailarinas Italianas. de las grandes. Una de las grandes cosas que hizo Petit transportar eso. ¿Me ibas a decir algo, Andresa? Sé que me ibas a decir algo, ¿no? No, es que Una de las cosas... Ay, perdón, es que ha congelado el vídeo, pero ya ha vuelto, creo. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? ¿Sí, sí? ¿Sigo? Bien, ustedes también me quedaron... Bueno, les decía entonces que uno de los grandes éxitos que hizo Petipa fue que las italianas eran las favoritas del público y él logró que las rusas sean las favoritas, que es algo que hasta hoy en día sigue pasando. Todo el mundo piensa, ah, si es bailarina rusa, debe ser buenísima. Si es una compañía rusa, debe ser buenísima. Aunque me imagino que a todos nos pasará que nos hemos comido más de un gran garrón, pagando una entrada, como que si estábamos a... Porque no todo, digo, Rusia es inmenso, y hay tantas compañías de danza que hay muchas increíbles, y bueno, otras... quizás no tanto. Yo me he llevado algunas desilusiones creyendo, aquí en España, claro, a España llegan todo el tiempo, gran compañía rusa, gran estrellas del ballet ruso, ¿eh? Nah, es como bailar en Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos hay 500.000 compañías. Bailar en Estados Unidos no es lo mismo bailar en ABT, en el New York City, que bailar en el ballet, yo qué sé, de allá, de donde sea. Pero bueno, todo eso entonces lo cambia, digo, es parte de este momento, y vamos ahora ya al Cascanueces. Como decimos, el ballet se crea en 1892. Personajes claves para cualquier obra y también para esto. Primero que nada, la decisión de los teatros imperiales de montar determinado ballet. Como decimos, esa institución es fundamental porque es la que marca la línea del repertorio, siempre en conversaciones, pero el que tiene la última palabra que dice, ok, vamos a apostar a tal ballet, son los teatros imperiales. Y Vesolovsky, que es el director, que ya venía desde que se iniciaron las reformas en 1882, todos lo describen como la persona más capaz para esto, como una persona sumamente fascinada con el mundo del ballet, un convencido, y que hizo todo lo posible para llegar a este esplendor del ballet. Él era sentía un gran amor por Francia, hablaba perfectamente el francés, había vivido varios tiempos en Europa, un hombre con una gran cultura general, con una gran devoción por la lectura, por la pintura, y un gran trabajador constante. A Petipa, sus mejores años
como coreógrafo fue con este director en los teatros imperiales. Cualquier persona que haya montado un espectáculo, que haya sido una parte del espectáculo, sabe que tener buen feeling con los burotas que se encargan de llevar adelante las obras es fundamental. Si tienes una persona que tanta tranca, hacer esas, podés sacar las obras, pero complicar otro es clave. Entonces, bueno, Besolovsky es como un personaje clave, y es él quien había propuesto en su momento crear La Bella Durmiente, y es él quien también propone en parte crear este ballet del Cascanueces. Que Besolovsky, muchos señalan que él tuvo el arte, o tuvo como lo grande que hizo fue llevar al ballet a su etapa de mayor desarrollo, pero al mismo tiempo tan de espaldas a la sociedad, como que Rusia se estaba por prender fuego, porque insisto en que estábamos en los años previos a la Revolución Rusa, y acá bailan Bellas Durmientes y Cascanueces, y es como que mucha gente decía, pero cuando la literatura, la pintura, la música rusa iba en todo un camino de recuperar al pueblo ruso, recuperar la voz del campesino, ver qué es lo que después van a hacer los ballet rusos. Acá hablábamos con Eli de la consagración de la primavera, lo que hace después toda esta corriente, de captar esa esencia del alma rusa y no irse para el otro lado. Pero bueno, pero Besolovsky es como este personaje clave y que le da ese lugar fundamental. Así que tenemos al director de los teatros imperiales, que a su vez él responde a una corte, por supuesto, él no es que hace lo que quiere, él responde a una corte, sus ballets también tienen que responder a los intereses que ese sistema político autocrático que era la Rusia de fines del siglo XIX era, y a un público que va a los teatros. El Teatro Mariinsky, que a su vez el Teatro Mariinsky, pensemos que hasta el 85 no era el Teatro Mariinsky que hoy existe, sino que era el Teatro Bolshoi de San Petersburgo. Por eso si ustedes a veces leen un ballet que se estrenó en 1800, no sé, 70, y dicen es el Bolshoi, y uno quizás lo asocia con el Bolshoi de Moscú, pero no, es el Bolshoi de San Petersburgo, que en el 85 construyen el teatro a que hoy en día está, que quedaba enfrente, una mudanza que fue muy sencilla porque fue cruzarse de una calle para la otra. Lo que era el anterior, el anterior, hoy es donde está el conservatorio de música, me parece que es lo que está hoy en ese lugar. Entonces, ese Teatro Mariinsky tenía como sus públicos, y se calcula que unas 2/3 partes de ese público era como la élite más influyente y conservadora de San Petersburgo. Ahí iban las clases altas militares, iba toda la nobleza, muchas veces iba la familia real. Entonces, estaban siempre presentes. Cuando venía la gente de Moscú a veces a ver el teatro en San Petersburgo, quedaba como asombrado de que cada noche era como una cuestión de gala, de mostrarse, de poder, de jerarquía, de lobby, el espectáculo en sí mismo. Cuando en Moscú era más, no una fiesta popular, pero tenía otro carácter, no tan como era como que todo organizado, así como en el ballet está todo perfectamente pensado, quién entra, dónde se para cada uno, y donde cada uno tiene una jerarquía. Eso mismo también se veía en la platea, en la gente que iba a ver el ballet. A su vez, una tercera parte del ballet del público eran los sectores más populares, que iban allá arriba, que no tenían influencia, porque estos sectores más influyentes, que muchos eran muy baletómanos, tenían mucho peso. Yo qué sé, alguno era el primo del zar, otra, y ellos mismos decidían a veces quién bailaba. Le metían el peso a Petipa. No, yo quiero que baile fulanita, porque la quiero, porque es mi amiga, porque es mi amante, como sucedía con muchas, que además eso era como muy común. Entonces, estos sectores son realmente fuertes e influyentes. En un momento hay una anécdota de que Augusto Bournonville, que es el coreógrafo danés, que es contemporáneo a Petipa, que salieron los dos de Rusia, de Francia, Petipa se vino para Rusia y Bournonville se fue para Dinamarca. Y Bournonville viene a Rusia a verlo,
y en un momento le dice algo así como, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué bolazo esto que estás haciendo? Porque hay cosas que no tienen como sentido, y Petipa, su argumento es que él tampoco es libre de hacer lo que quiere, que él también siente presiones de las bailarinas y de estos sectores para decirle lo que quería. La bailarina quería hacer eso y no le gustaba, o no le seguía, o no decía, y no. Algo que hoy quizás ni se nos ocurre, a no ser que seas, no sé, Marianela Núñez, que quizás alguien le dice, bueno, está bien, pero nada, Marianela Núñez no va a tener ningún problema, hacer ningún paso, pero hoy en general el coreógrafo tiene como ese peso de que nadie le cuestiona. Pero entonces, vuelvo al público de San Petersburgo. Unas 2/3 son o sea que el grueso son estos sectores influyentes, conservadores, y después están los sectores más populares, que es una 1/3, que no son influyentes, pero son ruidosos, como sigue sucediendo hoy. Van allá arriba y abuchean o aplauden cuando algo les gusta. Se hacen oír, y se hacían oír con abucheos o con ovaciones que hacían que se repitiesen las variaciones o lo que cada uno presentara. Y bueno, hay un teatro Mariinsky que por lo general siempre vemos que tiene como un estilo más conservador, más quizás académicamente perfecto, a diferencia de un teatro Bolshoi, que es como más pasional, como con otro estilo. Hay una historia, hay una Jennifer Homans, que tiene un libro que se llama Apollo Angels, y ya hay muchos artículos que pueden encontrar por ella, escrito, que se los recomiendo a todos. Ella dice algo así como que hay que pensar que el Mariinsky surgió, la función, o sea, el ballet se creó para entretener la corte. Entonces también la función del ballet es como crear un ballet de corte. Mientras que el Bolshoi se creó para civilizar unos huérfanos de un orfanato de Moscú. Entonces, como también esos orígenes tan distintos de las compañías se reflejan después en los estilos, en las obras, en el repertorio y en la forma de bailar de cada una de las compañías. Todo esto para solamente no olvidar que estamos en un contexto donde se va a crear un ballet para este público, para esta Rusia, que eso que nunca es menor. Un ballet que, como digo, siempre parecía estar como de espaldas a las otras corrientes que había en Rusia, que el ballet no se siente como tocado por eso. Hay una, Benoit, el gran, que después fue colaborador de los ballet rusos, que es diseñador, él dice algo que en un momento cita algo como que el ballet, cuando él era joven, realmente no era considerado algo como un arte importante por la gente importante. Como que la gente inteligente no iba a ver ballet, porque eso era como visto para otro tipo de públicos, pero no esos intelectuales que buscaban transformaciones, porque esas transformaciones en el ballet no estaban. ¿Qué es lo que después va a hacer Diaghilev y todo su grupo? Tratar de llevar como esos cambios. Y después hay otra cita que es de 1863, también de un intelectual ruso que dice, es increíble, pero en Rusia cambian los gobiernos, cambia la gente, cambia todo, y el ballet no pasa nada, sigue todo igualito. Entonces, bueno, que también, si uno mira La Bella Durmiente y El Cascanueces, también sigue como todo un poco parecido. Hablamos entonces de los teatros y de públicos. Otra cosa importante a la hora de crear un ballet, la historia, el argumento, el libreto, ¿de dónde sale? ¿De dónde lo tomamos? ¿Qué contamos? ¿Qué historia contamos? ¿Es una historia basada en un libro real? ¿Es una historia inventada? ¿Es una leyenda? Que eso se puede ver con toda, es basado en otra obra pero cambiada. Entonces, bueno, hay una fuente primaria, que es el cuento original de 1816 de Itza Hoffmann, que a su vez ese cuento, ustedes capaz que ya lo estuvieron viendo ahora, pero ese cuento migra a Francia, y ahí Alexander Dumas padre toma ese cuento y a su vez lo reescribe. El primero es El Cascanueces y el Rey de los Ratones, y este es un cuento de un cascanueces, ahora dudo un poco de los nombres exactos, pero Dumas
cambia un poco, o él cuenta que está contando un cuento. Esa es como la diferencia. Y va a ser ese cuento de Dumas el que va a tomar Petipa y Besolovsky para basarse en la obra. O sea que es el cuento de cómo contaron el cuento de Hoffmann. Pensemos que Petipa es francés, él iba todo el tiempo a Rusia, él tenía una pata en Rusia y una pata en Francia, siempre estaba yendo, entonces él va a tomar esa versión afrancesada en cierta parte, en cierto aspecto, de lo que fue el cuento alemán. Surge en Alemania, se toma en Francia y lo van a montar en Rusia. O sea que tiene como ese pedigrí, en cierta forma, este ballet de Petipa. No hay acuerdo sobre quién escribió el libreto. O sea, quién el libreto es más o menos, bueno, las escenas. Primera escena va a suceder tal cosa. Segunda escena, segundo acto, primera escena pasa esto. Tercera, como armar el esqueleto. Y después ahí va la música, ahí va la danza, ahí va todo eso. No hay como consenso, así como en otros casos, de quién es el libretista. Sí hay como diferentes teorías. Roland John Willy, que tiene una cantidad de libros, creo que son 3 sobre los ballets de Petipa, se los súper recomiendo, o de Ivanov. Yo acá justo me traje que es el de Tchaikovsky. Después, si quieren, les mando una bibliografía. Él se encarga de la historia de la música, pero está buenísimo todo lo que escribe Willy. Él tiene tiene este libro que se llama Tchaikovsky, tiene otro que se llama Los ballets de Ivanov, y tiene otro que son documentos. Son documentos, no lo tengo ahora el libro acá, pero son más o menos como no sé cuántos años, y que está buenísimo porque son textos de un alumno de las escuelas de los teatros imperiales en 1840, por ejemplo. Y ahí podemos conocer cómo vivían, o no sé, lo poco que comían, y el hambre que pasaban. Y después tiene fragmentos de otro en 1890, que cuando todas estas reformas les dan de comer más comida, por ejemplo. Karsavina dice que comía bien, y antes uno lee testimonios y uno leía que comían mal. Entonces uno puede ir como yendo a las fuentes, y eso es bueno. Y bueno, y lo que les decía era que Wiley, que es una persona que para mí es como, o sea, que es importante lo que él dice que se le atribuye a Petipa y a Besolovsky. O sea que juntos, casi que como en el de La Bella Durmiente, el coreógrafo y el director fueron quienes fueron armando todo ese guión del libreto de del Cascanueces. En las memorias de Ivanov, que vamos a ver que es el coreógrafo, vamos a ver que él también tomó parte en algo, dice él que tomó parte en algo del libreto. Y en las memorias de Benoit, que también era una persona muy vinculada, solo él va a nombrar a Petipa. Lo cierto es que este ballet, eso me parece que es un dato que no puede ser, no se puede dejar de tenerlo presente, no puede dejar de darse presente, porque cuando uno va a montar un espectáculo, acá me imagino que hay mucha gente o que ha visto espectáculos, o que es maestra y monta espectáculos, o que es alumna. Hay un orden, porque hay un grado de atención en el público, no siempre es igual, uno no puede hacer todas obras tristes porque el vulgo se te no sé qué, ni todas las obras allá arriba porque pierde la emoción. Tiene que haber, como cuando uno mira un programa de televisión, una serie, todo tiene como un ritmo. Y este ballet, el Cascanueces, fue pensado para ser el segundo ballet de la noche. O sea, la segunda obra de la noche. Primero iba a haber una ópera y después un ballet. Que no es lo mismo cuando uno va solo una noche a ver el gran estreno del Cascanueces. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Si alguno tenemos la suerte de estar cerca en algún lugar que haya Cascanueces y va a verlo, bueno, capaz que muchas están podridas de Cascanueces y no quieren Cascanueces más allá, pero bueno, si no son de ese equipo de los que están hastiadas, van a ver esa obra sola. No se les ocurre, o no sé, sería como insoportable irse a ver una ópera y después termina la ópera y empezar a ver el Cascanueces. Y entonces, esto también es importante porque era una ópera como con cierto dramatismo en la primera parte de la noche, y en la segunda parte también la idea era que fuese una obra más liviana, porque ya vimos toda la tragedia en la primera parte. Entonces, eso no es menor a la hora de pensar cómo se crea el ballet, porque quizás uno hoy lo mira
y dice, ay, es medio pelotudo el Cascanueces, no tiene como gran profundidad, no tiene gran tragedia, no tiene gran drama, y no, no tiene. Pero también para mí esto es importante tenerlo presente, que cuando se creó para hacer la segunda obra de la noche, y que también por eso se pensó como algo más, más liviano, en cierta manera. Después vimos entonces el rol de el director de los teatros imperiales, los públicos que había, el libreto. ¿Qué otro personaje es clave a la hora de los ballets? Y por supuesto en este, que es el coreógrafo. El coreógrafo, en este momento que estamos hablando, era como el dios. Él hacía lo que quería. Él era el que manejaba la música, él dirigía todo. Y todos se acataban a sus intereses. Él era el que le decía a Tchaikovsky, quiero tantos tiempos con tanta música, acá sacame, acá poneme esto, que hoy no es así. Hoy en general si trabajan compositor y coreógrafo es una cosa como más colaborativa, más como bueno, te doy, no sé qué. En aquel momento no era así y autorizada, la voz máxima era el coreógrafo. Y como veíamos al principio, el coreógrafo principal era Petipa, y Petipa fue quien empezó con el ballet. Veíamos que si él no es el único responsable del libreto, también está, o sea, que capaz que está él y otro más, pero él seguro que está, que Petipa es quien armó el esqueleto, o fue uno de los responsables fundamentales de este esqueleto, de eso no hay duda. Pero Petipa, y para Tchaikovsky trabajar con Petipa era una garantía, porque Tchaikovsky cuando él había compuesto El lago de los cisnes, él sentía como que su música no iba mucho con la historia, y eso no iba tampoco con la coreografía, y que eso en parte había sido el porqué del fracaso de la primera versión del lago de los cisnes. De hecho, hoy el lago de los cisnes es un éxito, pero esa primera versión no. Y cuando Tchaikovsky hace La Bella Durmiente, que es el segundo ballet, el primero es El Lago, la segunda es La Bella. Tchaikovsky, después del Lago, él no quiso componer más ballets, porque se había deprimido inmensamente, porque él había... los compositores buenos no componían para ballet. El ballet, como decíamos, era un arte medio de menor categoría, entonces que un compositor del índole de Tchaikovsky, que era como uno de los mayores compositores de Rusia, se rebajara a componer ballet no era bien visto. Pero él, por ese amor al ballet, lo había hecho igual. Y todavía lo hace, y en El Lago le va mal, se vino abajo. Que también Tchaikovsky siempre estaba como medio tirado para abajo, no era como una personalidad súper... No, siempre era como medio plafón bajo. Y cuando le invitan a hacer La Bella Durmientes, él acepta casi que con la condición de tener esa guía paso a paso con Petipa. Que Petipa le diga, mira, acá quiero 12 compases con esta música y con tal ritmo, que él sabía que esa música se iba a adaptar exactamente a las danzas. Y eso había sido un éxito a La Bella Durmiente. Entonces cuando viene el tercer ballet de Petipa, de Tchaikovsky, que es El Lago de los Cisnes, que es el Cascanueces, él estaba como súper contento de que iba a trabajar con Petipa. Pero Petipa después se retira de la obra. Petipa no continúa trabajando en la obra. Lo que para Tchaikovsky casi colapsa, porque dice, ay no, mi ballet va a ser como otro fracaso. ¿Por qué se retira Petipa? Este Petipa que, nada, hay un libro que está buenísimo, se lo súper recomiendo, que se llama... ¿Petipa? No, Petipa, el maestro de ballet o algo de eso. La autora es Nadine Meissner. Lo encuentran ahí por Amazon, lo pueden comprar digital, lo pueden comprar en papel también, pero digital para los que vivimos lejos, llega y está bien. Y que está buenísimo, porque no hay tantas cosas escritas sobre Petipa para ser la persona que fue, ¿no? Que es como uno de los principales personajes del ballet. Y Meissner dice que, bueno, que Petipa fue la persona indicada en el lugar indicado, una persona queriendo, o con la capacidad de construir esa gran cantidad de ballets, que llegó a una Rusia y a una corte que quería mostrar su grandeza también haciendo un arte europeo, pero mejor. Entonces logró hacer todo eso. Este Petipa además que
había servido a 4 emperadores, que unos dicen que creó 50 obras originales, otro dice que fueron 46, pero bueno, creó una cantidad de ballets originales, reconstruyó otra cantidad de versiones. No sé, la Giselle que conocemos hoy tiene una cantidad de agregados de Petipa, el Corsario, todo, él rehacía todos los ballets. Él creó muchas danzas para la ópera, él extiende el vocabulario, él cambia la forma de bailar. Y él comienza con el ballet, él comienza con los ensayos, pero después se retira. ¿Por qué se retira? Bueno, lo mismo. Hay como muchas teorías de por qué Petipa se retira. Por un lado, él había tenido como un gran problema personal, que su hija, una de sus hijas, él tuvo, creo que son 9 hijos, tuvo, una de sus hijas, cuando tenía, a los 15 años, que eran 1892, el mismo año del ballet, tenía una enfermedad, la operan, le amputan la pierna en la operación, y la chiquilina se muere. Y Petipa cuenta a su otra de sus hijas, que él estuvo en ese momento cuando le amputaron la pierna a la hija, y que él quedó como muy mal de eso. Creo que cualquier padre que se imagine acompañar a su hijo en una situación de esa y que se muera, que él quedó como muy mal de eso. Y él después, ahí puso Andresa el nombre, y después él también se enferma, le da una cosa a la piel, que no se sabe si es por eso, pero la cuestión es que él se enferma. Muchos dicen que ya Petipa, desde que esta idea surgió, no le había gustado, porque para él el ballet le faltaba la profundidad del argumento, le faltaba el dramatismo, le faltaba esas historias que a él le gustaba como contar, no sé, una valladera, y que te traicione, que voy, que sí, como le faltaba todo eso. Entonces, ya desde el principio no le había gustado la idea de este ballet. Entonces, que también fue como la excusa para desligarse y decir, bueno, no puedo, pero en verdad que él ya no lo quería hacer. Además, las músicas de Tchaikovsky, que uno hoy dice, bueno, suerte que Tchaikovsky compuso para ballet, porque creo que si, no sé, que el Cascanueces, si hay algo que lo hizo sobrevivir, fue la música, que es una maravilla esa música. Pero en su momento tampoco les gustaba a los coreógrafos y a los bailarines en general bailar las músicas de Tchaikovsky, porque eran como muy complejas. O esa orquestación tan sinfónica, con tantos instrumentos, que hoy es la riqueza, esa cantidad de paleta de colores que uno tiene, o de movimientos, en su momento no, los colapsaba, porque ellos solían bailar con melodías mucho más sencillas. Entonces, no les gustaba, entonces ya a Petipa no le gustaba que fuese otra obra de Tchaikovsky. Era como, estaba todo bien con la Bella, ya lo hicimos bien, pero ya está. Y no le gustaba el libreto. Y más allá de eso, todavía, él estaba mal, personalmente, por esto que acabamos de contar, él se retira de la coreografía y deja a cargo a su segundo, en esa jerarquía, el segundo maestro de ballet, que era Lev Ivanov. Que Lev Ivanov, vamos a ver, o quizás lo conocen, porque él es el autor también de los 2 actos blancos del Lago de los Cisnes. En el Lago de los Cisnes originalmente eran 4 actos, ¿no? Cuando él entra, el primer acto, cuando se tiene que casar, ese lo hace Petipa. Cuando se encuentra el príncipe con el cisne en el lago, ese es Ivanov. El acto del castillo, cuando el cisne negro, ese es Petipa. Y el último es Ivanov. Petipa, Ivanov, Petipa, Ivanov. O para que sea más fácil, los actos del lago, los actos blancos son de Ivanov, los actos del castillo son de Petipa. Pero Ivanov había sido un bailarín ruso, él se había formado ahí, había vivido toda su vida vinculado a los teatros imperiales, él había bailado bastante, sobre todo los roles de carácter. Después, como bailarín, lo sustituyó Pavel Gert, que era como la gran estrella masculina de la época. Y muchos los describen medio acá usamos una palabra que capaz no suena muy bien, pero es como medio boludo, como esas personas medias, yo no sé, como que era lento, como que él decía que él mismo lo pone en sus memorias, que él no tenía el carácter para hacerse imponer,
entonces a veces él hacía lo que los demás querían, que él estaba siempre como dispuesto a sacrificarse todo por los demás y nunca iba a reconocer nunca iba a luchar por sus propios méritos, que bueno, que los demás le decían, y él como acataba. Además, Petipa era como súper puntilloso a la hora de coreografiar. Él en su casa tenía sus tableros con sus muñequitos, y él ya llegaba al ensayo y ya decía, bueno, vení, haces tal cosa, las diagonales. Y este no, este llegaba, como que miraba, escuchaba la música, un poco como muchos coreógrafos hacen hoy, a ver, probá fulanito tal cosa, a ver cómo sale lo otro, que eso no se hacía. Entonces, también eso los ponía como muy nerviosos a todos de que él no tenía como ese orden y esa cuestión tan precisa que tenía Petipa. Además, era como muy colgado, se ponía, que en un momento estaba, imagínense la escena, no estaban por ensayar, estaba Tchaikovsky al piano, él mismo tomando el ensayo, y estaba Ivanov conversando con no sé quién de un juego de cartas. Y Tchaikovsky como diciendo, me estás jodiendo, estoy sentado acá esperando que vos te decidas y vos estás conversando de las cartas. Pero bueno, pero Ivanov, que tenía eso, y que Ivanov era el único ruso, eso lo dice, creo que es Roseslava, hay un libro de Natalia Roseslava que se llama, no sé, Historia del Ballet Ruso, no me acuerdo quién ahora, pero está buenísimo, Roseslava, como suena con V, y ella lo escribe en la época soviética, el libro va hasta la década del 60, más o menos, la época soviética quizás no es tan precisa, porque sabemos que la escribe como un poco condicionada por el momento en el que ella vive, pero toda esta etapa anterior a la era soviética está buenísima, y tiene muchos documentos muy buenos ella. Y Roseslava dice algo así como que si Ivanov hubiera podido desarrollarse en una corte, perdón, en un teatro, en un ambiente más propicio, hubiera sido un genio. Porque él siempre, uno también se lo puede imaginar, él tenía miedo de todo lo que hacía. Él tenía muchas inseguridades, porque ahí el capo era Petipa, este era el segundo, y que llegó ahí porque el otro cantó enfermedad, presentó una licencia médica, pero si no, él no era libre. Imaginémonos cualquiera de nosotros, si vamos a presentar un lugar, pero con mucha presión encima y cuando todo el mundo, nadie espera nada, era como más difícil, que él no pudo realmente hacer todo lo que quería. Y además él llega a montar un libreto muy detallado, muy específico, y hacer esas obras que a veces él tampoco entendía del todo qué era lo que habían querido hacer. Entonces, no es que él creó el ballet, él hace las obras a partir del libreto y de las músicas que Tchaikovsky, ya junto con Petipa, habían desarrollado. Y además era un desconocido Ivanov, no era como, nada, no era Petipa. Hay un libro que también que está buenísimo, que se llama Ballet Magic Kingdom, que es sobre, que lo escribe no, es una selección de críticas de prensa rusa, que va desde 1911 hasta el 25, que lo escribe, o son críticas de Akim Bolonsky, que era un crítico de ballet, y que él dice que en su momento Petipa, perdón, Ivanov era un completamente desconocido y que solamente se lo conocía en los círculos cerrados de la danza, pero fuera de ese círculo nadie lo conocía. Él dice, todo el mundo conoce, esto es así textual, dice, todo el mundo conoce a Tchaikovsky, pero la reputación de Ivanov no sale más allá de los círculos cerrados del ballet. Dice, y yo soy uno de los más grandes entusiastas, defensores de él. Dice, porque principalmente él es uno de los grandes genios, fundamentalmente puro, honesto, y con toda una cuestión muy armónica a la hora de crear sus obras. Ivanov se dice que tenía un gran oído, que era que muchos decían como que podría haber sido un parente. Hay una anécdota de que Arturo Rubinstein estaba tocando no sé qué cosa, una cosa nueva que había hecho, o sea que la estaba tocando por primera vez, o que esa gente la había oído por primera vez, y él se va a Rubinstein, y en eso escucha que la están tocando igual, y vuelve a ver quién está tocando eso. Y era Ivanov, que había escuchado lo que Rubinstein había tocado, y de una vez así podía tocar. O sea que se dice que tenía un gran oído, y eso me parece que no es menor, porque si uno mira en todas las variaciones de Ivanov, hay una inmensa musicalidad.
que también es parte de esta musicalidad que el coreógrafo tenía. Bueno, para no detenerme más en Ivanov. Una cosa más. Antes de que la obra termine de presentar y Tchaikovsky ve toda la obra, este crítico Bolonsky que les decía, dice que Tchaikovsky va y lo abraza a Ivanov, porque dice como que toda la música que él compuso se bailaba perfectamente, como que había fluido perfectamente esa armonía entre la música y la danza, como que había sido una cuestión súper armoniosa en lo que el coreógrafo había querido hacer. Hablamos entonces, dirección de los teatros imperiales, del libreto, del coreógrafo. Vamos ahora con el compositor, que es un personaje clave. Clave a veces. ¿Por qué digo a veces? Antes de Tchaikovsky, como decimos, los compositores eran de segunda categoría y la música del ballet era considerada media corte y pegue, como podemos hacer hoy en el Word, edición cortar, edición pegar, así era un poco el ballet. Y así se manejaban los coreógrafos. No, mira, acá preciso una música más acá, la saco de este ballet y la pongo acá. Y la engancho, una con otra, una con otra. Que a veces, a mí me pasa a veces cuando miro el Corsario, me pasa eso, me pasa como que es un cambalache musical, y pasás de uno al otro, y ¿qué tiene que ver? Bueno, porque son ballets que se van haciendo así, corte y pegue, que así se hacían en general. Claro, cuando llegó Tchaikovsky, que de hecho cuando Tchaikovsky hace su primera versión del Lago de los Cisnes, que no funciona, y la bailarina se va para San Petersburgo a decirle a Petipa que le coreografíe la coda, porque ella cree que si se la coreografía mejor va a salir mejor, y se viene con una coreografía y con una partitura de Minkus para ponerle en el medio del Lago de los Cisnes. Tchaikovsky le dice, ojo, momento, no me vas a meter en el medio de mi partitura una parte de Minkus, que era lo normal que se hacía. Tchaikovsky porque era Tchaikovsky. Pero con él, el ballet, dicen todos los autores, es como que sube otra categoría, porque todo eso que lo destacaba, como la música, la puesta en escena y todo eso, perdón, la música no, la puesta en escena, la danza y todo eso, y que la música era media fulera, ahora no. Ahora la música no solo a veces está al nivel, sino que a veces la música es como que eleva todo esto. Y creo que todos, si estamos acá, sabemos la importancia de la música a la hora de ver un ballet, esa música que te abraza, que empieza y suenan esos instrumentos, igual empezás a vibrar y ya eso te empieza como a transportar a eso otro. Entonces, bueno, Tchaikovsky llega a este tercer ballet con ánimo, porque La Bella había sido un éxito, La Bella había sido una buena obra, preocupado porque Petipa se había retirado, pero bueno, pero contento porque él sentía que lo que Ivanov había hecho. Pero también, desde el primer momento, a él tampoco le cerraba la idea del libreto. Le parecía como que faltaba, como que él no sentía la inspiración, que a esto le faltaba sustento, que no tenía como esa gran profundidad, que no estaba del todo convencido. Él recibe el encargo en diciembre de 1980 y ya en el 81 empieza a intentar componer la obra. Y digo a intentar porque hay muchas memorias y muchas cartas que él escribe diciendo que no puede hacerlo, que esto no le sale, que no le fluye la inspiración, que no logra, porque además él está haciendo al mismo tiempo el ballet y la ópera, que se estrenaba la misma noche, porque eso no se los dije, pero la ópera también era de Tchaikovsky. O sea que él tenía que presentar una misma noche una ópera y un ballet. O sea que también me parece que la energía no es lo mismo cuando todo lo tuyo está para una cosa, que cuando tenés como que dividirlas en dos cosas. Él está de viaje por Francia, después se va a Estados Unidos, tiene una neuralgia que le deja inmovilizado un brazo derecho un tiempo, tiene que suspender unos conciertos que iba a dirigir, se muere su hermana en el medio de todo esto, y él siente como esa gran tristeza y que no puede hacerlo, que no le sale hacer la obra. Acá hay un fragmentito en la cual él le escribe que dice...
dice, que se me caen lágrimas de los ojos, a veces siento hasta que tengo ganas de llorar, y siento que me voy a enfermar, no puedo hacer este ballet. Creo que a todos nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida, que nos piden algo y estamos trancados, y no podemos, y no podemos, y no podemos, y él no logra, o no logra no, porque finalmente lo hace, pero le cuesta mucho destrancarse y hacer esto, y como que todo eso de la hermana también se le viene encima, y que Petipa no está, y su propias enfermedades. Pensemos que se va a morir al año del estreno, o sea que está viviendo sus 2 últimos años de vida. No es que él estuviese enfermo y que supiera que se iba a morir. No, se agarra cólera y después se muere. Digo, no es lo mismo uno saber que estoy viviendo en mi último momento a que, bueno. Pero lo cierto es que él no estaba como en ningún momento tan bien. Después, en un momento cuando logra componer la obra, él pide que le atrasen la fecha, él iba a entregar el ballet y la ópera antes, y pide una extensión, cuando yo a veces digo, ay, no llego para tal cosa, y como si Tchaikovsky no llegó, y después hizo el Cascanueces, capaz que si yo no llego, porque después voy a hacer una gran obra como el Cascanueces. Pero bueno, digo, él la vivió así, que fue un proceso de creación bien distinto al de La Bella, que había sido como casi que idílico. Pero lo cierto, y esto lo dice Willy, que para él, cuando la obra se estrena, él sabe que creó una obra. Le costó hacerla, pero cuando la hace, él sabe que está buena. Y en un libro que sé que Andrés ya les mandó, que es el de Fisher, The Nutcracker Nation, ella dice, y cita, que si ustedes miran la película de Disney, Fantasía, que es de 1940, ahí el presentador dice que Tchaikovsky detestó crear esta obra, o algo así, y como que nunca la disfrutó. Y ahí lo que dice, creo que es Fisher o Willy, ya no me habrá dudo, de que Tchaikovsky la pasó mal creándola, pero cuando la hizo, cuando la terminó, supo que estaba bien. Que eso es una diferencia, uno puede hacer algo y la pasa horrible, pero cuando sale dice, quedé contenta. O sea que él finalmente estuvo feliz con su creación, estuvo, si la palabra feliz, estuvo como orgulloso, y él sabía que eso que había creado había sido bueno. Y de hecho, cuando el ballet se estrena, una de las mayores críticas positivas es que la música era increíble, que la música era como de esas cosas que se destacaban del ballet por encima de las demás cosas. Como decíamos, Tchaikovsky compuso esto recibiendo todas esas direcciones de Petipa. Por ejemplo, acá les leo unos fragmentitos de esas cosas que Petipa le mandaba. Dice, no sé, en un momento, música suave, 64 compases. Después dice, el árbol va encendido, música radiante, 8 compases, los niños entran, música vivida y alegre, 24 compases, momento de sorpresa y admiración. Entonces, con todas esas indicaciones es que él iba armando, tantos compases, crece el árbol, música mágica. Entonces, eso era lo que lo que Tchaikovsky le gustaba de Petipa, que le diera como esa seguridad para que él saber que a la hora de componer todo eso lo iba haciendo. Y cuando La Bella Durmiente, Tchaikovsky dice que se iba a la casa de Petipa y que estaba hasta la noche tarde, él tocaba el piano, el otro con los muñequitos movía todo en el tablero y como que lo iban armando. Pero con Ivanov todo esto no había sucedido. Entonces él era como más miedoso de qué iba a suceder con la obra. Tchaikovsky entonces va a ser el compositor. ¿Cuál es otro elemento que vamos a ver de toda esta lista que estamos viendo? La puesta en escena, el vestuario, el diseño, la escenografía. Por lo general esas cosas no se le daban mucha importancia en este momento. Acá hubo una aclaración, no es que no fuesen fundamentales, eran fundamentales, porque una de las cosas que hace Petipa y hace que sus obras sean esos grandes ballets es que él crea esa concepción del ballet espectáculo, de un gran espectáculo. El ballet, más allá de danzas, tiene que todo el arco, era clave. Pero
las personas que se encargaban de eso no eran, muchas veces no aparecen en los créditos. ¿A quién corresponde el vestuario? ¿A quién corresponde el diseño de la escenografía? O a veces en una misma obra hay 5 escenógrafos. Primer acto, escena 1 lo hizo fulano. Como que tampoco eso tenía esa unidad que hoy uno le parecería impensable. Si es una nueva puesta en escena, el diseño es todo de un mismo, no sé si de la misma persona, pero del mismo equipo. Acá era como medio pastiche. De hecho, cuenta Tim Scholl en el libro que él tiene, que se llama De Balanchine, de Petipa a Balanchine, y cuando el teatro se mudó de uno a otro, cuando yo les decía que pasó del Bolshoi de San Petersburgo al Mariinsky, el escenario del Mariinsky era más chico, y como mucha escenografía no servía, usaban otras de la ópera, que más o menos sirvieran, pero no era como que tenía eso fundamental. Y esto nos una cosa que me decía Andresa de hablar, que es el tema del exotismo o de la identidad puestas en eso. Donde en ese momento la idea era contar, yo qué sé, la danza española, la imagen que un francés que vivía en Rusia podía tener de España. Hoy, por ejemplo, nada, todos los coreógrafos tratan de ser como súper veraces, de no ser políticamente incorrectos con nada, de no ser ofensivos, porque hay como todo un cuidado con eso. En este momento no. Ay, a ver, a Penélope se le corta. ¿Es la única o soy yo? No se preparaba mucho para... A ver, bueno, ojalá que sea solo a ti, Penélope. No es porque quiero que se te corte a ti, pero ojalá que no se te corte. Está. Bueno, sí. ¿Pero me pueden seguir, aunque se corte un poquito? Sí, bueno, pido disculpas porque esa es mi conexión a internet. Bien, está. Les decía entonces que no hay como esa preocupación histórica por bailar, demostrar o representar realmente lo que era esa época. El ballet que sea, yo que sé, cuando Petipa monta la Balladera, no es que viajó a la India, investigó cómo era, no, él crea su imagen, que del imaginario general había lo que era la India, un velo, él vio todas las imágenes del príncipe de Inglaterra que andaba viajando por el sur de Asia, se compró esas revistas, y a partir de ahí fue creando sus imágenes. Y lo mismo con el Cascanueces y con todos los ballets de Petipa y de esta época. Como que recurren a lugares extraños en general, porque vemos que en general la mayoría de las obras de Petipa son montadas en Turquía, en Alemania, en la India, en la hija del faraón en Egipto, son como lugares distintos, lejanos a la Rusia de esa época, donde además no había conocimiento de lo que era el mundo fuera del conocido, y a partir de ahí construye como su idea o su visión de eso, sin veracidad y sin que nadie se la reclamara, porque tampoco es que las críticas se le dijera, ay, estaba, que usó tal vestuario y a la India en esa zona, no sé, no, nada, eso se daba por hecho que así era. Y también es parte de todas, de darle como esta dinámica asociada a lo que veíamos a los ballet feliz, de incorporar muchas danzas. Y en el Cascanueces lo vemos, danza china, danza árabe, danza española, que son como además en su momento cuando se estrenó como casi que los momentos más altos del ballet, pero vuelve a lo mismo con la imagen que Petipa tenía, y eso no es algo que se le criticó todo lo demás, pero eso no fue algo como que haya sido mal recibido en su momento. Entonces, bueno, para ir terminando, ya que vimos todos los elementos que estaban detrás del ballet, vamos a ver ahora, bueno, cuando se estrena el ballet, ¿qué sucede? Cuando se presenta el Cascanueces en ese estreno. El ballet no fue bien recibido, no fue nada, sí, no sé si nada, pero no fue como muy bien recibido. Primero que nada, ¿qué es lo que chocó? ¿O cuál fue una de las cosas que chocó? Que era un ballet de niños y para niños. El Teatro Mariinsky en 1890-91 se calcula que tenía unos 143 bailarinas y 69 bailarines, o sea que era una compañía enorme,
con unas producciones de gran cantidad de bailarines, que generalmente en los ballets participaban los niños de las escuelas, de la escuela imperial, lo que va a ser después la escuela Vaganova, pero participaban en unos momentos. Después el ballet lo bailaban los adultos, y los niños tenían como algunos momentos. En este ballet, los protagonistas durante la mayor parte del ballet son los niños. Y recién pasada la medianoche, porque recuerden que primero vino la ópera y después vino el ballet, llegó la variación del Hada de Azúcar, que fue para esta bailarina italiana, Antonia Delera, que era como las preferidas, pero recién a la medianoche esperamos para ver una buena variación de danza. Que quizás que nosotras que somos medias baletómanas friki, nos pasa un poco lo mismo. Hace 5 horas que estoy acá y no he visto bailar a nadie. Y son niños que van de acá. O bueno, había habido algunas variaciones en el primer acto, pero esa fue como una de las grandes críticas. Y además, se le criticó, sobre todo que en ese primer acto, esa batalla de los ratones, habían recurrido para tener más niños a los niños en una academia militar, y que era media caótica la batalla, que no se entendía quién era qué, que estaban como desorganizados, que como que no se entendía muchas de las cosas que sucedían durante la obra. Eh, bueno, varias de las críticas es que, bueno, el ballet Mariinsky está dando un paso más hacia su caída, esto no se le puede llamar un ballet, esto es otra cosa, esto acá no hay nada, no hay nada de danza, todo es otras cosas, pero acá como que se veía que ahí la danza no era la protagonista, sino que era todo lo demás la protagonista. Ahora, si se descuartizaba de ciertas formas el espectáculo, sí hubieron momentos que fueron como muy bien recibidos. El principal quizás fue el momento de los copos de nieve. Ese momento donde originalmente eran 60 copos de nieve, con esa idea de Ivanov de ir creando como una tormenta de nieve que va y que viene, que es una estrella, que es una bola, que se mueve casi como la tormenta de nieve. Sí fue esos momentos que la gente como que, wow, dijo, esto es increíble. Y acá también vemos esa forma. También fue increíble esto y fue como novedoso, porque acá vemos este Ivanov, que después va a ser el que va a hacer los actos blancos del Lago de los Cisnes, que mantiene las líneas, mantiene las estructuras, mantiene el orden de Petipa, pero le da como otra cuestión orgánica, dinámica a la danza, que se diferencia de lo que es Petipa. Y este es como ese primer ensayo de lo que él hace, y que eso sí fue como un gran éxito. Después, otra de las cosas que se destaca como positivas, lo que fue las danzas de las variaciones. La variación de la colombina, que la hace Olga Preobrazhenska, fue un éxito. La danza china fue ovacionada. Como que hubieron varios momentos, pero la obra en sí no fue como bien recibida. Se criticó además a la bailarina, a la que hizo la variación del Hada de Azúcar, que era esta italiana, Antonietta Delera, que era una bailarina súper fuerte, súper técnica. Dice que su sobrenombre era el Goliat de la técnica, que tenía una gran elevación, que podía hacer 3 giros en punta, que podía mantener unas posiciones de equilibrios increíbles, pero que claro, pero que era como toda esa fortaleza no coincidía con el rol del Hada de Azúcar, que era la sutileza, que era la elevación, que tenía que ser otra cosa. Entonces, que era una gran bailarina, pero no para ese papel. Algo que hoy sigue pasando. Hay bailarinas soñadas que las ponen en el papel incorrecto, y no es, ni la pasan bien ellas, ni la pasamos bien nosotros, porque no es para ellas. Y eso entonces es lo que se le critica de lo que fue su variación. Se decía que su complexión muy pesada, que no la hacía como ver bien para esa obra. La música sí, la música fue como muy, pero muy bien recibida. Después Tchaikovsky sigue presentando esa obra en formato de concierto, y el ballet no es que no se retira enseguida de Rusia. Al principio se baila mucho, después se deja, pero después se fue como perdiendo, y muchos creen
que en Rusia lo que no cayó del todo bien del ballet era como que le faltaba ese dramatismo, le faltaba esa profundidad histórica a la hora de contar el cuento, que no la tenía, porque no fue hecha para eso. Que después, cuando llega a Estados Unidos y se convierta ese cascanueces manía a partir de la obra de Balanchine y de todas esas que se hacen, como que en Estados Unidos los yanquis no necesitan la profundidad, se van a divertir, van a ver eso, es eso. No hay que buscarle ese dramatismo y eso para acá y para allá. Los rusos en un momento, además, Gorsky en 1919, como uno de los problemas era que la bailarina principal no baila, o solamente baila la de azúcar, tenemos que estar 1 hora y pico para verla bailar, lo que hacen es que transforman a que la protagonista Clara sea también helada de azúcar, que es lo que vemos muchos en las versiones rusas, que es el mismo personaje, que es como que no es que sea helada de azúcar, pero ese padre lo baila la misma bailarina. ¿Para qué? Para que, ¿qué dice Gorsky? Bueno, ya que no hay profundidad en esta obra, vamos a darle más danza. Vamos a hacer que la bailarina buena, no la niña, porque si no muchos toman una niña, que la bailarina buena, la prima bailarina, baile desde el primer momento. Por lo menos le damos más danza, ya que no le damos más profundidad. Entonces, esa es como una de las 500.000 adaptaciones que se le va a hacer después al ballet. Pero entonces, bueno, en Rusia no se saca, el cascanueces nunca se sacó, pero se fue modificando, sí, muchas veces, aunque nunca tuvo, creo que ni hoy en día, bueno, no sé hoy en día, pero ese furor que tiene en Estados Unidos, que no sé en Europa tanto como es. Yo cuando hablábamos con Andresa, yo le decía que para mí, acá hay mucha gente de Argentina, de Latinoamérica, para mí en Latinoamérica no es tampoco ese furor de cascanueces. Además, acá hace 40 grados de calor, uno ve toda esa Navidad y no es la Navidad que a uno eso lo identifica. Yo le contaba a Andresa que cuando acá Julio Boca fue el director, que él venía de estar en ABT y todo eso, hace el cascanueces, y la segunda Navidad que él es director lo vuelve a poner, y la gente decía, pero ¿otra vez cascanueces? Y ya lo vimos el año pasado, ¿por qué de vuelta? Y cuando al tercer año creo que ya no lo puso, porque no hay esa tradición de todos los años ir a ver cascanueces. Eso es como, bueno, una cuestión muy estadounidense. No sé en Europa, creo que igual cada vez más, como estamos más conectados, eso empieza sí a aparecer. Como que, yo qué sé, ahora en Uruguay se hace cascanueces ahora en diciembre. Que insisto, que antes se bailaba igual en cualquier momento el cascanueces, pero no tenía que ser, si yo no tengo cascanueces no es Navidad. Claro, bueno, yo sí, para mí la Navidad no es el cascanueces, para mí la Navidad es otra cantidad de cosas, pero por eso creo que es algo como muy cultural y que se fue también transformando. Y también dice Fisher que también puede ser que esa Navidad que se presenta en el cascanueces es una Navidad más a los yanquis, más feliz, más llena de regalos, de gran fiesta, y quizás no era una Navidad rusa, sobre todo en la época soviética, donde los regalos escaseaban, donde la comida no era ese esplendor lo que los negaba. Entonces, quizás por eso el cascanueces resurge en Estados Unidos y no en Rusia, porque no les preocupa la falta de historia y se ven más identificados con esa historia que con lo otro. Bueno, ya me pasé media hora, porque te dije que iba a hablar más o menos 45 minutos, pero bueno, nada, ustedes pregunten ahora porque si no, no paro. Los que me conocen ya saben, Penélope se ríe. Muchas gracias, Lucía. Sí, pues yo voy a dejar el espacio aquí. Si queréis hacer preguntas, pues este es el momento, hacer preguntas. Caro, creo que va a hablar. ¿Qué es esta? ¿No? Uno le ve la intención, ¿no? Hace como... No, que muchísimas gracias, adorables siempre todas tus clases. Bueno, nada, la agradecida soy yo. Insisto, un domingo que estén acá, para mí es un gol. África. Sí, mira, yo era más que nada porque a mí siempre me tocó cuando supe que en el gran adagio del Pas de Deus, resulta que Tchaikovsky lo compuso cuando su hermana murió.
Y entonces se nota mucho como un mix de emociones, de esos ascendentes y descendentes. Y yo no sé si a alguien le ha pasado que escuchando y viendo el adagio, como que es una sensación, no voy a decir agridulce, pero sí que es muy emotiva. Yo no sé si alguien más lo piensa de esa manera o tal, porque es como el subidón, bajada y de nuevo subidón. Sí, eso que dice África, sí. De hecho, Willy él habla como de que hay un momento en el cual se parece mucho la música a una música de, no sé si es una música fúnebre o no me acuerdo ahora cuál es, pero como que tiene, como que él le da esa interpretación más como profunda a la obra. Tchaikovsky no dice nada de eso. No dice que él lo hace para eso. Digo, para también saber qué dice y qué no, pero que sí se le puede ver eso que dice África y que sí tiene como quizás esa otra... que claro, que también la música es como tan profunda y todo eso. Un detalle, la otra vez publicaba una nota que Tchaikovsky incorpora en este ballet ese instrumento que se llama la celesta, que es cuando empieza el hada de azúcar, pam, 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 que él decía, bueno, ¿cómo suena una hada de azúcar? Dice, porque yo sé qué instrumentos le doy a una danza china, qué instrumentos le doy a una danza árabe, pero una hada de azúcar, ¿cómo suena? Entonces, que él cuando estaba en Francia, porque cuando está componiendo la Bella, el Cascanueces está mucho tiempo en Francia, después se va a Estados Unidos, ahí escuchó ese instrumento que parece que se había inventado unos años antes, que es como una especie de órgano, y que le dice a su productor, mandame uno y tenelo así como medio secreto, que nadie sepa, para ver si creamos el impacto de que cuando se estrene el ballet, se estrene la música, este instrumento también sea como un punto importante para destacar. Pero sí estoy de acuerdo en esa profundidad de ese último adagio de la azúcar. ¿Cuáles son las principales versiones del Cascanueces después de su estreno? Hay quizás Penélope del Cascanueces, yo creo que, bueno, no sé si lo puedo afirmar, pero creo que es el ballet que hay más versiones en el mundo. El otro día ponía que solamente había una nota de un diario inglés del 2011, ya tener su tiempo, capaz que ahora hay más, decía que en el 2011 en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos convivían unas 700 y pico de versiones oficiales del Cascanueces. Solamente en Estados Unidos. Y el otro día hablábamos con Andresa de eso, de que hay un Cascanueces cowboy, hay un Cascanueces... hasta un cascanueces alien, un cascanueces, hay Indio. de todo tipo de versiones, indio, de todo tipo de versiones. Que también hablábamos si esto respondía más como a que, bueno, llegarle al público, no sé, como, bueno, vamos a buscar diferentes formas de llegarle al público, o si también nos respondía, que yo también creo que es un poco eso, a que hay tantos cascanueces, y como que en Estados Unidos se tiene que bailar el cascanueces, a diferenciarme de los demás y buscar crear mi cascanueces, buscar algo que me diferencie. Pero en Estados Unidos es una demencia. A ver, sí hay una clave que es la de Balanchine. Y decimos que es una clave porque no es la primera vez que se presenta en Estados Unidos es en el San Francisco, pero la versión de Balanchine, que de que se estrenó en el 56 hasta ahora, nunca se dejó de presentar. Bueno, el año pasado fue la primera Navidad que se dejó de presentar por la pandemia. La primera vez que se dejaba de presentar es una versión que es la que le permite al New York City vivir casi que todo el año, porque lo que recauda con el Cascanueces es lo que les da parte de toda la temporada. Y esa versión se hizo multifamosa y se filmó y se pasaba en televisión. Entonces durante años todos los hogares estadounidenses durante Navidad veían esto. Entonces, esa es como la versión madre, quizás en Estados Unidos, porque seguramente todos los bailarines y coreógrafos actuales vieron esa versión. Entonces, de ahí salen y de ahí salen las diferentes construcciones. Pero como gran está esa. Después está la de Peter Wright, después digo, hay como muchas importantes, pero creo que la de Balanchine, sobre todo para Estados Unidos, es como esa reversión, que Balanchine le cambia muchas cosas al ballet, no es igual a la que él había bailado siendo niño
estando en Salzburgo. Pero digo, hablar de cuáles son las versiones, realmente en este ballet, es el pedigrí de las coreográfico es imposible, imposible. De hecho, este libro que les mandaba Andresa, que está ahí, habla un poco de eso, de cómo es un símbolo de la nación el cascanueces, porque realmente es algo que insisto, por lo menos en muchos países no hay esa identificación con el cascanueces. Un cascanueces que lo hace más burgués, más de los años 50, de posguerra, de prosperity económica, es un cascanueces que responde a ese Estados Unidos de Guerra Fría, con sus símbolos identitarios bien claros y diferentes a lo otro. Erin, ¿hay símbolos en el ballet o no hay la profundidad? Este no es un ballet como tan críptico, como uno puede ver, por ejemplo, yo que sé, La Bella Durmiente está llena de símbolos, llena de simbologías, cada cosa, esto representa esto representa lo otro. Este es un ballet como mucho más, quizás lo más sí, simbólico puede ser eso que decía África, de ese padre de, donde uno puede pensar que Tchaikovsky hace esto para su hermana y como darle ese espíritu y recrear eso. Pero después insisto que es parte como de esa inocencia, que también, insisto, es como pensado para niños, entonces también es más liviano quizás. Yo creo África. que, ay, no, perdón, que solo iba a hacer un comentario. Yo creo que con el pasar de los años sí que nosotros hemos creado significados en torno a la obra del Cascanueces, que a lo mejor no, no tiene nada que ver con lo que han pensado Petipa, Tchaikovsky, Ivanov y toda esta gente que ha estado trabajando en este ballet, pero sí que hoy en día creamos este significado de que Clara en el primer acto es una niña y luego el segundo acto es como es un símbolo del pasaje de la niñez hasta la vida adulta y que esto significa las fases de maduración, que primero tenemos los copos de nieve, que como la fase más confusa y después ya luego la fase de las flores, que es como se abre a la adolescencia. Yo creo que sí que hemos puesto como algunos significados, pero por la historia realmente yo no puedo identificar qué era el objetivo de la gente que estaba involucrada ahí. No sé si Lucía lo ve de la misma manera. Sí, yo no tengo, estoy de acuerdo con eso. A ver, y eso nos pasa hoy, a mí me pasa todo el tiempo, que le quiero buscar a todo un significado, y a veces es como que no, soy yo la que lo quiero poner, no significa que el otro lo tenga. Hay varias interpretaciones, sí. De hecho, una de las cosas que también le criticaron cuando se estrenó los fanáticos de Hoffman, de que no se representaba la esencia del ballet, como que muchas de esas cosas que el cuento sí tenía, que acá fue simplificado. Pero sí creo que a las sucesivas versiones y a las más actuales, ahí sí hay mucho significado, porque hoy sí se compone ya más buscando eso. Ahora se estrenó uno en Alemania, por ejemplo, que sí, que era toda esa cuestión del paso de la madurez y de la joven, que perder la inocencia y todo eso. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy leyendo acá el chat. Tengo una incapacidad de escuchar y leer, pues me detengo. No sé si África quería hablar. Sí, yo lo que quería comentar es que, a ver, yo por ejemplo, a mí me ha pasado esto con el Lago de los Cisnes y con el Cascanueces, que a mí me regalaron primero la película y claro, yo tendría como 5 o 6 años. Y entonces yo me acuerdo del Príncipe Cascanueces y ponía película basada en el cuento de Ivan Hoffman, ta, 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 ta. Y claro, yo cuando he crecido con una película que ha tenido una historia y, bueno, en la película se llama El Príncipe Cascanueces, no me acuerdo si es de 1993, de dibujos animados, una preciosidad por si tenéis nietos, sobrinos, hermanos o lo que sea, para ponerse a los niños y es una buena forma de introducir el Cascanueces, la verdad. Y claro, en la historia de esta película, Clara tenía una hermana mayor, la hermana mayor de pronto salía con un chico, ella se ponía como celosa diciendo, ay, qué gusto, no sé qué. Y entonces sí que se ve un poco, al menos en esa forma de proyectar la película, la madurez de Clara, la elección de Clara, de que es una niña, de que se tiene que despedir de sus muñecas, porque de hecho la madre dice, bueno, este año va a ser tu última muñeca de regalo, ya no vas a tener más muñecas. Y entonces yo, por ejemplo, en la versión, hace poco me llegó la versión del Pacific Northwest Ballet
Y entonces hay un entremedio cuando terminan de luchar el rey rata, que le ponen ahí 3 cabezas, que digo, vale, eso está muy basado en el ruso. Entonces pasa que ella entra en una cueva y entonces la bailarina niña, ya sale la bailarina principal, que además hicieron muy buen casting, tengo que añadirlo por si alguien quiere ver ese DVD. Y entonces sí que hacen ahí esa proyección que estaba comentando Andresa, pero luego ella se despierta y ¡pum! Se acabó el sueño, se acabó todo. Otras versiones no es así, como la de Peter Wright de Royal Ballet, que por ejemplo el cascanueces vuelve a cobrar vida, que eso por ejemplo se explica en la película, que había estado como hechizado, que por eso tenía la forma de un muñeco. Yo más que nada, lo que siempre me he identificado con el cascanueces son los símbolos de la inocencia, la amistad, esa pureza única de los niños y que a la vez lo tienen algunos adultos. Y entonces yo, por ejemplo, a mí la versión de Valentine me resulta muy fascinante, pero yo si tuviera que quedarme con alguna versión clásica, supongo que me quedaría con Mariinsky, Bolshoi y seguramente Royal. O con la versión de Rudolf Nureyev para el Paris Opera Ballet, aunque ahí desacuerdo un poco con el Gran Pas de Deus, porque Dios mío, el Rudy hacía unas cosas muy raras. Y Rudy, ese Pas de Deus que de repente coge el otro a la bailarina se queda con un pie colgando, yo mirando, diciendo, Rudy, ¿por qué? Que se lo pregunté de hecho a José Martínez, digo, ¿y por qué tanto lío para un Dice, hija, era Nureyev, ¿qué más quieres? Sí, Buenísimo. nada, de acuerdo con todo. Acá estaba mirando que decía Beto, yo la versión de Balanchine no la tengo, lo que sí hay, que nos ha parecido como muy interesante, en el canal Disney Plus, Disney+, hay todo un documental que se llama On Point, que es sobre cómo la compañía monta el Cascanueces y cómo los niños de la escuela participan en ese ballet, que es como el momento también de ser parte de la compañía, todo ese nexo de School of American Ballet para New York City Ballet, que está como bueno y se ve pila de cosas, o sea, me parece que se aprende mucho se aprende mucho de la versión del Cascanueces, de Balanchine y del New York City de la escuela del American School, viendo ese documental. En Uruguay estaba, creo que en Argentina también, no sé en España, pero calculo que si está Sí, acá, sí, es está también disponible. buenísima. Hay en Amazon Prime una versión de Balanchine, que es esta que se grabó con Macaulay Culkin cuando era niño, Ah, en los sí. años 90. Yo no sé si está ahí en otros países, pero aquí en España sí que está. Ah, mirá qué buena. Bueno, si no, yo les puedo pasar el link, no se preocupen. Y alguien estaba comentando lo de la escena del velo. Sí, creo que es lo que es. Esa es la versión antigua de Royal Ballet que lo hicieron Leslie Collier y Anthony Dowell, que es que en el final del adagio del Pas de Deus cogen como un velo así sin transparente y entonces Leslie Collier empieza a hacer como de punta encima del velo. Luego quitan el velo, hacen el tarararara y fin. Sí, que eso parece que está como muy inspirado en lo que originalmente, en la versión original estaba, que era como, que no se sabía si era un truco de la maquinaria, como que ella se va deslizando sobre el Sí, velo, que si miramos, creo que yo le compartí esa foto, creo que vos también compartiste, Andresa, una foto que es de, ¿quién es? Kesinskaya y Gert, una foto de 1900, que está sobre un velo parada, ella. Es esa foto. exacto. Si entran en la página de la Petit Pas Society, que está buenísima esa página, ahí también está esa foto. Creo que esa versión retoma eso, que fue una de las cosas que se destacaba de la versión original. Sí, pero luego no sé por qué, supongo que porque no gustaría o porque a lo mejor no le vieron mucho significado. Luego Peter Bryan en la producción, ahora más reciente, porque de hecho la última que me vi era la del 2000, quitaron esa versión. Miyako Yoshida lo hace ya normal como Marianela Núñez y Laura y todas. Pero en el de Valentine, al menos en la versión que yo vi de Joaquín de Luz, y no sé si era Ashley Burder o Tyler Peck, no me acuerdo, pero ella, él la cogía y entonces ella de punta la estaba deslizando, cogiéndola de la mano, deslizando, que no sé si eso sería la versión de Valentine moderna, lo del velo. No sé, eso la verdad que no sé. Ya, puede ser que sí. Es que yo me acuerdo que hay un maquinario en el escenario que la bailarina se sube y que va deslizando. Que incluso creo que Tylee Peck
lo ha subido en su Instagram estos días. Sí, creo que sí. Me parece a mí que sí. Claro, que tiene ahí la mano levantada. Se me cortó recién, anduvo bárbaro, pero después se me cortó. Bueno, un gusto escuchar a Lucía, siempre es maravilloso, así que yo la consulta que tenía es, si se sabe, si se ha quedado algún registro de qué pequeño pedacito ha quedado que sea del original, porque esto se ha rehecho y recontrahecho 1500 veces en todo este tiempo, pero si podemos decir, bueno, este pedacito debe haber sido lo más parecido a lo que alguna vez se coreografió en el original, en la primera versión. En verdad creo que lo más directo que tenemos son los documentos de Sergeyev, que Sergeyev es el notador de muchos de esos ballets, que él se va para Inglaterra después con esos documentos. Pero Sergeyev a su vez lo que él toma de notación no es la versión original, sino que es la versión, ahora dudo de qué año es, pero sé que tiene por lo menos 10 años esa versión. Sí, como O a sea que principios. originalmente, ¿cómo? No, que también, que creo que es a principios del siglo XX ya, ¿no? Sí, sí, es como que principios de siglo. Pero no sé exactamente, eso no te lo sé responder. ¿Qué es así? ¿Qué se baila igual y qué no? Eso no. Porque generalmente Sergeyev lo que nos permite es ver eso, aunque también varias veces ha pasado que varias personas leen diferente Sergeyev. El código, que están escritos en el código Stepanov. Entonces a veces decís, bueno, hasta dónde eso también es realmente lo real, porque él escribe en un código que lo que se han hecho es como de cierta forma deducirlo, descifrarlo. Pero creo que de la versión original, coreográficamente no sabemos qué es exacto. Por lo menos yo. Bueno, chicos, ya vamos terminando. Ya veo que algunas personas se han ido porque por la hora. También no quiero quedarme aquí con Lucía mucho más tiempo porque es domingo y necesitamos descansar, pero yo he estado súper contenta, ha sido súper entretenido. Muchísimas gracias, Lucía, por contarnos todo esto. Quería hacer una fotita, si podéis poner la cámara si queréis, claro, y hacemos una fotita de nuestro último encuentro. Y nada, Yo no puedo, muchísimas pero tenme el gracias. corazón. Te pongo tu cara ahí después, no te preocupes. Porfa. Te quiero, guapa. Pues mira, voy a hacer la foto ahora. Pues nada, ya está. Y es esto, muchísimas gracias. Seguimos en contacto a través de Instagram. Para quien aún no sigue Lucía en Instagram, solo buscarla por su nombre, así tal cual como veis aquí ahora, Lucía Chilibroste. Yo también estoy por ahí y si tenéis cualquier duda podéis escribirme, seguimos hablando. Seguimos en el club de lectura, ahí están todas las lecturas que hemos comentado, siguen disponibles. Y nada, buen domingo y nos vemos en enero ahora. Buen Bueno, domingo gracias y a Lucía, todos. feliz año, Gracias, feliz Andresa. Navidad. Te queremos mucho. Feliz Navidad, con calor. Así estamos. Un besito a todas. Nos vemos. Chau, chau. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.